El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. De este miércoles 15 de junio del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles hoy nos acompaña Jan Martínez Monasterios, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas. A propósito de lo ocurrido ayer en esta sesión de la comisión delegada, esto es un tema, que apenas comienza, si me permiten. La Asamblea Nacional aprobó acuerdo para la protección de activos con observación del presidente interino Juan Guaidó y varios diputados. Leo la nota del impulso de Barquisimeto, un acuerdo para revisión y actualización de todas las juntas administradoras ad hoc y juntas directivas de las empresas del Estado y sus filiales que han sido recuperadas, así como un proceso de evaluación de los activos recuperados, aprobó la Asamblea Nacional a través de la Comisión Delegada. También se crea un Consejo Nacional de Protección de Activos y se escogerá mediante concurso una empresa consultora especializada. Bueno, les decía que esto apenas comienza porque el procurador especial designado por la Asamblea Nacional de 2015, Enrique Sánchez Falcón, alertó sobre la inconveniencia e inconstitucionalidad del proyecto de acuerdo en seguimiento, protección y defensa de los activos de la República en el extranjero recuperados por el gobierno encargado de Venezuela. Y él decía, entre otras cosas, que, esta decisión es inconveniente, tiene múltiples deficiencias y posibles riesgos en caso de que se apruebe el proyecto, cosa que ya ocurrió, a través del cual se pretende crear una nueva estructura burocrática, el Consejo Nacional de Protección de Activos en el extranjero, con amplias facultades para intervenir, controlar y reestructurar las juntas administradoras ad hoc designadas a las empresas del Estado venezolano con activos en el extranjero recuperados por el gobierno interino. Habrá que ver qué pasa con esto y el destino de esos recursos que pertenecen a todos los venezolanos, que según este documento del procurador Enrique Sánchez Falcón, ahora están en riesgo. La Procuraduría considera incorrecto que se pretenda la intervención de entes como PDVSA, Citgo o el Banco Central de Venezuela, cuyas juntas ad hoc deben actuar con autonomía y sin influencias políticas como preceptúa la Constitución y la ley. Y una de las razones, de esto hablamos ayer, por cierto, con el diputado José Prat de la Causa R, el partido político que salvó su voto en esta discusión, advirtió Sánchez Falcón que dicho control e intervención genera el inminente riesgo de que el patrimonio de esos entes en el extranjero se vea atacado judicialmente bajo el argumento de existencia del alter ego, que ha sido utilizado en cortes del exterior para pretender ejecutar activos de las entidades descentralizadas por deudas de la República causadas por los regímenes de Chávez y Maduro. Y esta es solo una de las consecuencias. ¿Por qué decíamos que esto apenas comienza? Es que el caso de Monómeros, que está en la lista de esas empresas que controla el gobierno interino, aparentemente ya es investigado por los Estados Unidos. Un fiscal, y esto lo publicaban ayer 2 periodistas venezolanas. Les comento las informaciones. Maybor Petit decía, un fiscal de Estados Unidos solicitó formalmente una investigación por parte de la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Monómeros, la empresa colombo-venezolana. La investigación se centrará en los intentos de adquisición hostiles y poco éticas que ha causado un daño financiero incalculable a la empresa Monómeros, sostiene una fuente vinculada con el caso en Washington DC, en español. La OIG ha recibido la solicitud y le ha pedido al fiscal ciertas autorizaciones legales que se requieren para iniciar la investigación. Se espera que la investigación comience en breve. Y ciertamente llama la atención, y es lamentable, si me permiten,
porque se supone que los actores políticos de la alternativa democrática son diferentes al chavismo. Habrá que ver en qué termina esto. El caso de Monómeros, decía Elizabeth Fuentes, otra periodista venezolana, llegó hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto lo publicaba en el portal El Cooperante. El intento de toma hostil de la empresa ha comenzado a ser investigado por la Inspectoría General de los Estados Unidos, oficina adscrita al Departamento de Estado, y que se encarga de estudiar posibles fraudes, mala conducta, corrupción o abuso de poder, tanto en el gobierno como en el sector privado. Si se pierde Monómeros en manos de la oposición, sería un triunfo para Nicolás Maduro. Esto lo pone entre comillas, citando una fuente, la periodista Elizabeth Fuentes. Muy lamentable esto, pero bueno, así van las cosas con los activos del exterior y seguramente, bueno, hablaremos al respecto en los próximos días. Sobre el telón de fondo de esta crisis, porque, bueno, Nicolás Maduro, entre otras cosas, saben ustedes, inició un proceso de privatización o semi-privatización, entrega de algunas de las empresas que tomó el régimen chavista. Esto hablaremos a lo largo del programa el día de hoy, y también sobre lo que está ocurriendo con la economía. El Banco Mundial decía hace algunos días que proyecta estanflación en Europa y América en 2023, faltan solo 6 meses, la nueva proyección producto de la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la estanflación? Bueno, un momento, una coyuntura dentro del cual hay una situación inflacionaria, pero también hay un estancamiento de la economía. Vamos a evaluar el impacto para nuestro país a lo largo de la mañana de hoy, así como el impacto de otros datos, otros indicadores macroeconómicos, como por ejemplo el tipo de cambio, que no para de subir en Venezuela, el tipo de cambio, el precio del dólar. Para que se hagan una idea, el dólar aumentó 14,8% solo en el mes de mayo, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado Henkel García, que es analista e instructor en finanzas, director de Econométrica. Henkel, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, siempre un gusto, María Alejandra. Un gusto conversar contigo, Henkel, y mucho interés de hablar acerca de lo que está ocurriendo con la economía en el mundo y específicamente en Venezuela. Hace algunos días el Banco Mundial publicaba un informe advirtiendo que, bueno, proyecta un periodo de estanflación en Europa y América para el año 2023, es decir, en los próximos 6 meses, esto tomando en consideración lo que está ocurriendo principalmente producto de la guerra en Ucrania. Yo te pediría un comentario inicial y el impacto que esto va a tener para nuestro país. Te escuchamos. Y eso va de la mano con lo que ocurrió en estos últimos días con los mercados financieros, los cuales han tenido unas caídas importantes. Cuando ocurre esto en los mercados financieros, por lo general están yendo un paso adelante y pronosticando que específicamente la economía de Estados Unidos pudiese caer en recesión, y también esto pudiese ocurrir con algunos países de Europa, no solamente por la guerra, sino también por el retiro de todos estos programas de ayuda que se hicieron durante la pandemia. Hubo una política monetaria y fiscal muy agresiva, la cual no se podía mantener en el tiempo, obviamente, solamente se llevó adelante por las circunstancias muy atípicas que estamos viviendo por la pandemia. Entonces, al retirar todo este tipo de ayudas, entonces la economía iba a tener un impacto, y eso pareciera lo que estamos viendo. Y sí, el factor guerra también, los altos precios del combustible, del petróleo, también están haciendo o jugando un rol importante en este desaceleramiento de la economía mundial, que, bueno, como tú bien indicas, pudiese ser un periodo de crecimiento económico junto con un periodo también de inflación alta o relativamente alta. Nosotros en Venezuela conocemos perfectamente el impacto de una situación como esta. ¿Qué podemos esperar tomando en cuenta las actuales circunstancias? El Banco Mundial habla de un escenario igual o similar al que se presentó en 1970. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. En el caso de Venezuela hay dos cosas. Primero, que estamos relativamente aislados. O sea, la dinámica de la economía venezolana no va de la mano con la economía mundial. También somos en parte beneficiarios
de esta situación, porque los altos precios del petróleo, a pesar de que la producción venezolana está estancada, no hemos podido elevarla, pero sí hay un factor precio que nos pudiese jugar a favor. Entonces, sí, nosotros este año, mientras el mundo entraría en recesión o con una economía mucho más desacelerada que en el pasado, Venezuela pudiese crecer a tasas relativamente importantes. Pero ese crecimiento en el caso venezolano es muy puntual, es tratar de limpiar los efectos de la pandemia. Nosotros no tuvimos los planes de ayuda que tuvieron buena parte de los países del mundo, entonces esa limpieza del efecto de la pandemia, ya una economía que tiene una actividad bastante similar a lo que tenemos previo a la pandemia, eso nos puede jugar a favor. Estamos en un ciclo de remonetización, es decir, la aparición del crédito bancario también pudiese jugar a favor del crecimiento en Venezuela. Entonces, sí, paradójicamente, o extrañamente, más que paradójicamente, el resto del mundo pudiese estar decreciendo económicamente y Venezuela estar creciendo. Claro, el crecimiento en Venezuela, sí hay que decirlo, es en buena parte por limpieza del efecto de la pandemia y también tiene muchas restricciones. No va a ser así de robusto ese crecimiento como el que vamos a ver este año en los años siguientes. Tenemos muchos retos por delante, retos que son bien complejos, retos que tienen que ver con lo institucional, con la generación de confianza, que todavía estamos lejos de solucionar. Bueno, de hecho, Henkel, al margen de este crecimiento que puede haber en nuestro país este año, la gente en la calle resiente, por ejemplo, el incremento de los precios. Me refiero a la inflación en el mes de mayo, que rozó el 10% según el Observatorio Venezolano de Finanzas, y el encarecimiento del dólar. Yo te pediría un comentario al respecto, te escuchamos. Todavía no somos una economía, o sea, estas variables nominales no están para nada estabilizadas. Y eso, después de un periodo de hiperinflación que deja trauma, literalmente trauma, en las personas que estamos aquí dentro de Venezuela, estos aumentos de precios no nos caen para nada bien, nos asusta el temor de que el dólar empiece una escalada como la que ha tenido en el pasado, está allí. Eso es parte de los retos que tenemos por delante. Bueno, y la gente con toda razón tiene argumentos para preocuparse, para esperar que pudiésemos entrar en un ciclo muy perverso y destructivo como el que vimos el pasado, pero vamos a ver, yo creo que todavía no tenemos esas condiciones para que se distorsione o para que veamos movimientos abruptos tanto en los precios como el tipo de cambio, a pesar de esa aceleración que vimos durante el mes de mayo. Creo que hay parte de cierta conciencia, sobre todo por la influencia de los asesores ecuatorianos, de mantener esta disciplina fiscal y monetaria, porque le ha beneficiado hasta el mismo gobierno para sus objetivos. Entonces, sí, todavía no estamos estabilizados, hay muchos problemas que están en el aire que todavía no han sido solucionados, y es cuestión de tiempo. Vamos a ver si las políticas son medianamente bien enfocadas, entonces pudiésemos ver mejoras, pero la sombra, la reversión, la sombra de nuevamente recaer en males del pasado todavía está allí, porque como te decía, esta recuperación económica o estas nuevas condiciones no tiene piso institucional, no tiene piso legal claro. Entonces pareciera que tuviese unas bases que por ahora son muy débiles. Bueno, cuando tú dices corremos el riesgo de volver al pasado, ¿te refieres a la hiperinflación o a otros temas, Henkel? Solamente hiperinflación no solamente, sino también de una economía que pudiese otra vez caer en la época de controles, de donde la producción sea o que vuelva la hostilidad hacia el empresario, cosa que hay que reconocer que se ha abandonado bastante. Ese fantasma de la reversión todavía está allí. Habría que ver cómo se comporta el gobierno cuando tenga un poco más de holgura en sus finanzas, a ver cuál realmente va a ser el talante. Oye, pero con los mismos actores esperar cambios significativos, a mí eso me parece ingenuo. Yo esto creo que lo hemos mencionado en este mismo espacio. En la práctica no tenemos la aplicación del control de precios, hay una especie de concesión allí, pero no está derogada la ley. La ley de precios justos sigue allí. Eso para nombrar o para poner un ejemplo de lo que apunto. Esto no tiene piso institucional, no tiene piso legal.
Entonces, bueno, generar la confianza o ese fantasma de la reversión siempre va a estar allí, porque no hay nada que lo impida. Esa reforma o esos cambios institucionales y legales pudiesen darle algo de más seguridad a la gente, pero hasta el momento no lo hemos visto. Ahora, ¿por qué la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, Henkel? ¿Esto a qué responde? Sí, se ha tratado de cerrar, porque esta distorsión o esa brecha hasta afecta los mismos objetivos que el mismo gobierno se plantea. Es decir, una brecha tan grande, eso le puede impactar hasta las mismas ofertas que la gente normalmente a veces hace a través de estas cuentas en dólares, ¿no? que normalmente están comprando y vendiendo. Una brecha muy grande pudiese desincentivar la venta por este tipo de mecanismos. Esa brecha estuvo por encima de 10%, que fue cuando la gente creo que se asustó más, y ahora se ha cerrado hasta entre 5 y 7, algo más aceptable, pero lo ideal es que esa brecha entre uno y otro no supere el 5%. Sí ya lo han dejado desplazar. Estamos cuando tú vas a hacer operaciones cambiarias en las operaciones de menudeo, ese dólar ya está en 5.30, 5.40, todavía algo lejos de lo que vemos el paralelo, que está alrededor de 5.70, entre 5.70 y 5.80, pero sí, esa brecha todavía sigue siendo relativamente alta, pero todavía o se ha cerrado algo al 13-14% que llegamos a ver unas semanas atrás. Si permiten que tenemos que hacer una pausa para publicidad, al regreso quisiera ahondar en el tema, porque no es menor en una economía como la nuestra, dolarizada al menos desde el punto de vista transaccional, y depende del tipo de cambio que utilices, podemos calcular, por ejemplo, a cuánto está el salario mínimo y las pensiones hoy día, que como han dicho muchos analistas no es referencia, pero que sí impacta para aquellos que viven de eso. Al tipo de cambio oficial, los pensionados en Venezuela reciben $24 mensuales, aproximadamente, menos de $1 diario, y a paralelo, tipo de cambio paralelo, poco más de $22. Al regreso quisiera referirme a este tema, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre6.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Nos acompaña Henkel García,
quien es director de Econométrica, y yo te dejaba una inquietud, Henkel, en la misma línea de lo que venimos conversando. Insistimos, el Banco Mundial recientemente acaba de publicar un informe en el cual habla de un periodo de estanflación para Europa y las Américas, producto de las distorsiones provocadas, entre otras razones, por la guerra en Ucrania, el incremento del precio de los combustibles, entre otros temas. Y yo te dejo una inquietud, Henkel, porque en el caso de Venezuela, lo que está ocurriendo con el tipo de cambio impacta directamente las transacciones en nuestro país, aquellos que todavía ganan en bolívares o viven de una pensión o salario mínimo. Bueno, en los últimos días han visto cómo esto se ha reducido drásticamente. Yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Sí, es lo que te mencionaba sobre la estabilidad, ¿no?, de estas variables nominales y sobre todo el tipo de cambio y precios, que todavía estamos lejos de tener algo que es lo normal, a pesar de que el mundo ha visto una aceleración de la inflación en muchos países. Todavía sigue siendo inflaciones en general por debajo del 10% anual. En Venezuela todavía estamos cerca de esa cifra mensual. Entonces todavía estamos lejos de lo que uno pudiese considerar normal. Y la dura realidad de lo que es el salario de la gente, independientemente de lo que ganes o la moneda en la que lo recibas. Porque yo creo que esto importa mucho. Tú puedes tener un salario en dólares, pero ser un salario bajísimo, como lo es en buena parte de los trabajadores. Los niveles de salario van a ir de la mano, o se van a recuperar con la producción, y eso hemos sido, o yo he tratado de ser insistente en eso, de que la gente esté consciente que cuando Venezuela empieza a producir más, cuando creamos o lleguemos a tener un ciclo virtuoso de crecimiento, entonces ahí el salario no solamente de los pensionados, sino de los trabajadores en general, incluyendo la administración pública, van a empezar a mejorar. Sí ha habido algo de recuperación, pero todavía estamos muy lejos, ni siquiera de países industrializados, estamos muy lejos de lo que en la misma Venezuela llegamos a tener, donde después del plan de Agenda de Venezuela el salario mínimo rondaba entre 200 y 300 dólares. La realidad, la dura realidad de mucha gente es que ese salario es el que pudiese estar ganando cargos de gerencia, ¿no? Y el mínimo está por alrededor de 100 dólares o menos, y en el caso de los pensionados, como tú bien lo referías, algo cercano a 20 dólares, que sin lugar a dudas es insuficiente para vivir. No, y está por debajo de los límites de pobreza según también el Banco Mundial, es decir, menos de $1 diario. Lo que significa ese umbral de pobreza. Por eso es que la pobreza de ingresos, cuando lo medía en COVID hace unos años atrás, llegó a estar por encima del 90%, porque la mayor parte del país ganaba menos de ese umbral de pobreza que tú misma estás mencionando. Ha disminuido un poco según las mismas cifras del COVID, pero todavía estamos en pobreza de ingresos, creo que alrededor de entre 60, 70 o superando el 70% de personas de pobreza cuando lo recoges por ingreso. Entonces sí, hay algo de mejora, pero no es para alegrarse mucho, sino que todavía nos queda mucho trabajo por delante, que repito, yo no veo que podamos tener un crecimiento sostenido a las altas tasas que necesitamos para sacar a millones de la pobreza. Esto, para ponerlo en números, que creo que lo hemos hecho, pero lo voy a repetir. El año pasado las estimaciones están en un crecimiento cercano entre 5 o 6%, entre 4 y 6%. Si este año crecemos 15, o si crecemos 20, que es lo que Credit Suisse está asomando, que pudiésemos crecer 20% este año, ese crecimiento acumulado entre 2021 y 2022 todavía dejaría la economía venezolana por debajo a la que teníamos en 2019. Y no es que en 2019 teníamos una economía pujante. O sea, ya en 2019 teníamos unos cuantos años de contracción. Entonces, este crecimiento que pudiésemos ver estos 2 últimos años todavía nos dejaría por debajo de 2019. Esto lo digo para que pongamos en contexto, para entender que todavía nos queda muchísimo por avanzar, y que probablemente no tengamos las condiciones necesarias para que podamos seguir avanzando. Pero es que además, Henkel, venimos de una caída de 20%, me corregirá si me equivoco, en los últimos 5 o 6 años.
Exactamente. Entonces, un crecimiento de esto, si no se mantiene, o sea, tendrías que mantener un crecimiento de 15-20% por lo menos por 5 años. Y con todas las restricciones que tenemos, sin la generación de confianza, sin la posibilidad que vengan grandes inversiones, sin la posibilidad de que organismos multilaterales nos puedan ayudar, yo no veo que eso sea posible, ¿no? Entonces, por eso es que hay que reconocer que hay crecimiento, porque lo hay, pero también hay que poner esto en lo que es nuestra realidad, que mantener esas altas tasas son muchas cosas las que nos van a hacer falta, que por ahora no se avisoran, pero ni siquiera ni medianamente cerca. Finalmente, Henkel, porque sabemos que tienes ocupaciones, no quería dejar por fuera el tema de esta estrategia que se había anunciado hace algunos días para privatizar, al menos parcialmente, algunas empresas del Estado que están en condiciones, si me permites, lamentables, o que cuyos datos desconocemos hasta la fecha, cuyos balances no han sido publicados. Quisiera tu opinión, tu análisis. He visto toda clase de documentos al respecto, comparando esta situación con lo que pasó en la ex Unión Soviética. Contigo creo que hemos hablado al respecto. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, ha sido un anuncio sin mucha transparencia, sin muchos mayores detalles, muy escueto, y tampoco sin una claridad hacia dónde se van a dirigir, ¿no? No se sabe si al final qué tanto van a poner, si esto va a ser una iniciativa solamente simbólica, si realmente es para levantar algo de capital para reinvertirlo en estas empresas. No hay mayores anuncios sobre cambios de directiva. Es muy poco. Lo que puedes lograr con el proceso como se está llevando ahorita es muy poco, pero sí hay que dejar las puertas abiertas, porque pudiese significar algo más que tampoco pudiesen representar buenas noticias. Realmente van a privatizar estas empresas totalmente. ¿En manos de quién van a quedar? ¿No? Porque tú citabas el ejemplo de Rusia, y puede ser, ¿no?, una posibilidad, pero no nos queda claro por eso, porque no tenemos información suficiente como para poder afirmar con base hacia dónde se van a dirigir. Yo debo ser sincero, es poco lo que uno pudiese especular. Sí creo que es sano advertir lo que pudiese ir mal, hacia dónde puede estar dirigido, que no necesariamente sería lo mejor para el país, ¿no? Porque la gente suele ver privatización como algo que, bueno, ya listo, ya se está privatizando, esto es algo positivo, esto hay que darle la bienvenida, pero no toda privatización es buena. Hay privatizaciones que pueden ser dañinas para el país, y bueno, con nuestro rol como ciudadanos es eso, es alertar de que esto es posible, es incentivar a la gente a que haga una labor de contrapeso de poder, porque parte de nuestra labor como ciudadanos, como sociedad, es, independientemente del sistema político en que estemos, hacer todo lo posible para hacer un contrapeso de poder, estar pendientes y reclamar y actuar como nos dicte nuestra conciencia ante hechos que no pudiésemos estar de acuerdo. Henkel, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. El director de Econométrica, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos el día de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FAN Press CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Terapia Diagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original, además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología
tecnología y el personal de más alta calificación, Velac Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Velac Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Menos, hablando el día de hoy sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Ayer en la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela emitía un boletín con las perspectivas para 2022. Nos acompaña su presidenta, la profesora Sari Levy. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por esta invitación. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de este documento y obviamente hablaremos de otros temas, pero yo iniciaría a partir del punto 2, donde ustedes desde la academia hablan de las perspectivas económicas. Ustedes concluyen, si bien se mantuvieron durante el primer semestre de 2022 los activos de recuperación de algunos sectores, iniciado el año pasado, no está claro que esta tendencia se sostenga en el tiempo y menos aún que sea la vía para recuperar o superar, mejor dicho, los niveles de miseria en que se encuentra actualmente la población. ¿Y qué puede decirnos, profesora? La escuchamos. Bueno, pues mira, lo que tratamos de sintetizar en esas pocas palabras es que las dinámicas económicas de las cuales estamos presenciando y que observamos con cierta atención no nos garantizan ni un crecimiento sostenible, ni que el mismo genere la inclusión necesaria que nuestro país requiere. Permíteme un poco. Por un lado, observamos cierta dinámica comercial que se insufla a partir de importaciones, y lejos estamos nosotros como profesionales de estar en contra de las importaciones. Simplemente destacamos que los encadenamientos que las mismas generan son mucho menores que aquellos que podría generar la industria manufacturera o esquemas productivos agropecuarios o agroindustriales en el país. Y en ese sentido, hemos observado más bien un trato discriminatorio contra lo producido a nivel nacional, mientras el producto importado no paga impuestos, y con esto no me refiero únicamente a los aranceles, me refiero, por ejemplo, al impuesto al valor agregado, que representa un 16%, el producto nacional pues sí lo tiene que pagar. Y todos sabemos la condición en la cual se fabrica o se produce en términos generales a nivel nacional, donde la debilidad de los servicios básicos y la pequeñez del tamaño local encarece la producción. Entonces, no es que muy lejos estoy de pedir trato preferencial para la producción nacional, pero tampoco trato discriminatorio en contra, cuando es justamente el sector, los productores nacionales, los que generan el empleo y
y los que pueden permitir la generación de puestos de trabajo de calidad y que dignifiquen la vida del ciudadano. Entonces, ciertamente nos preocupa que una burbuja asociada al sector terciario pueda dar la impresión errada de un proceso de verdadero crecimiento que apunte a lo que verdaderamente la nación requiere. Hay varios datos que ustedes mencionan allí, pero uno que nos llamó poderosamente la atención tiene que ver con los pronósticos sobre la economía venezolana de cara a 2022 y este rango tan amplio entre organismos como el Fondo Monetario Internacional, que hablan de 1.5%, o Credit Suisse, que habla de hasta 20%. ¿A qué responde esta diferencia y este rango tan importante, profesora? La falta de información. Muchos años con ausencia de información oficial, de levantamiento de estadísticas robustas y por lo tanto pequeñas modificaciones en los modelos que cualquier proyección tenga como sustrato puede generar diferencias importantes. Lo hemos visto incluso con un tema que es quizás un poco más transparente porque los datos se obtienen de los receptores como es el mercado petrolero y a veces encontramos actores que proyectan producciones enormes cuando las dinámicas locales parecieran ser todavía muy restrictivas para que una recuperación de la producción petrolera, por ejemplo, se dé, o los beneficios que pudiera generar un eventual aumento del precio internacional de los hidrocarburos, tomando en cuenta las condiciones locales que se asumen como en el pasado, pero realmente no son las actuales. Entonces, hay que ser muy cauto a la hora de proyectar en un país sin información. Recordemos, por ejemplo, que en el área productiva nosotros no tenemos estadísticas, lo que se llama la encuesta industrial desde el año 2007, y de ese entonces hasta la fecha es otra la realidad en el país. Entonces, las proyecciones lineales no pueden ser tomadas como tales, sino como justamente eso, rangos en los cuales te puedes mover y que hay mucho esfuerzo que hacer para trasladar la aguja a data positiva que revierta en beneficio a la nación. Bueno, de hecho conversamos con otro invitado hace algunos días que Nicolás Maduro aseguró recientemente que Venezuela había crecido 2 dígitos en el segundo trimestre, me parece, de este año. Sin embargo, cuando uno navega por la página web del Banco Central de Venezuela, hay data hasta 2019. Me imagino que a esto se refiere usted, ¿correcto? No solamente la data que tienes de hasta 2019, pero es que hay otra data que desapareció en 2013 y como te decía, ciertos censos productivos que debieron haberse realizado en el 17, pues simple y llanamente dejaron de hacerse. Entonces, toda esa realidad hoy en día la estamos sintiendo el impacto de los mismos, por lo que te digo, tú no puedes hacer proyecciones lineales de data pasada en un país cuya estructura productiva se ha modificado sustancialmente como ha sucedido con la nuestra y que a su vez el entorno internacional también es lo suficientemente complejo como para no permitir saltarse a la ligera esos espacios vacíos de información. Ya vamos a hablar del entorno internacional e impacto para nuestro país, porque entre otras cosas, profesor, y lo comentábamos al inicio, el Banco Mundial proyecta que se inicia en 2023 un periodo de estanflación con el impacto que esto puede tener para Europa y América, producto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entendemos que esto tiene que ver con una coyuntura económica donde hay una situación inflacionaria, pero además que se combina con el estancamiento de la economía. ¿Qué impacto puede tener una situación como esta para Venezuela? La escuchamos. Bueno, mira, ya veníamos con una economía, digamos, que venía disminuyendo su tasa de crecimiento, lo que decíamos una ralentización de la economía global, cosa que hasta cierto punto estaba prevista porque tasas tan elevadas como la que había manifestado países como la China o la India son altamente difíciles de sostener por mucho tiempo, más bien duraron
un tiempo extremadamente elevado. Así que esa ralentización de la economía mundial era previsible, pero a ello se nos sumó la pandemia, lo cual significó prácticamente 2 años, pero sobre todo el primer año de cierre productivo, generando un quiebre de todas las cadenas globales de producción y además generando una dinámica de transformación justamente de los procesos productivos que seguiremos viendo los efectos que ellos tienen. Súmale a ello que a finales del 2022 también se dieron otros cierres en China, y menciono China en particular, porque es un motor de la economía global por el impacto que ella tiene, pero que afectaba no solo la producción real, sino también centros financieros por la presencia de Shanghái en ello. Y finalmente entonces entramos este año y tenemos la invasión rusa a Ucrania, que ha generado un aumento importantísimo en el precio de los alimentos y los hidrocarburos, para mencionar solamente 2 elementos que pueden significar un impacto muy marcado en la economía mundial. En el tema de los hidrocarburos, el aumento de sus precios, pues obviamente va a afectar la producción en términos generales a nivel global, y la que se genera, pues se genera con más altos precios. Y además, súmale el impacto en el precio de los alimentos, y eso tiene obviamente un efecto en la calidad de vida de los ciudadanos. En particular nosotros, aunque no podríamos estar beneficiando del precio elevado de los hidrocarburos, lamentablemente el espacio de exportación que nos queda a la industria nacional es muy bajo. Sabemos perfectamente que los niveles de producción son bajos, nuestro petróleo es pesado, por lo tanto hay que mezclarlo con petróleo liviano que tenemos que importar y que también obviamente acusa el aumento de los precios, y además, como te decía, la cantidad de la producción que somos capaces de generar es baja, y por lo tanto es muy poco el espacio para exportación, que a su vez se realiza con altos descuentos producto de la situación política en la que estamos inmersos. Entonces, realmente el beneficio no lo capturamos, pero el aumento de los precios de los alimentos sí lo vamos a recibir en las importaciones. A nivel global, así, te decía que a nivel global de lo que se habla es de una estanflación, es decir, estancamiento con inflación, y lamentablemente esto también fue insuflado por la emisión tan elevada que los bancos centrales hicieron los años pasados, producto de esas compensaciones que se realizaron por el aislamiento a la población, y todo eso tiene un impacto en sí mismo inflacionario más allá de toda esta situación bélica en la cual estamos inmersos en este año. Justo quería preguntarle, ustedes mencionan en el aparte dedicado al mercado de trabajo que la tasa de inflación anualizada para abril de 2022 alcanzó 222,3% según estimaciones del Banco Central de Venezuela, inferior a 2021, pero ¿qué puede pasar con el índice de precios al consumidor? Ya el Observatorio Venezolano de Finanzas advirtió que en mayo la inflación se ubicó por encima de 10%. ¿Puede haber iniciado un proceso otra vez de incremento de precios en nuestro país? ¿Cómo lo ven, profesora? Ya, cuando empezamos el año, empezamos a observar una reducción de esa velocidad inflacionaria, cosa que naturalmente nos alegraba, pero estábamos muy claros que lo que estábamos captando era más bien ese anclaje que se hizo del tipo de cambio, y por eso la gente empezó a hablar de que había inflación en divisas, pero no en bolívares, cosa que en el fondo lo que estaba la gente destacando en su lenguaje coloquial es lo que conocemos como una apreciación cambiaria que se fue generando, pero que ya estamos viendo que no aguantó y ya vemos deslizar el tipo de cambio, y por lo tanto eso se va a reflejar en los precios, no importa si los midamos en dólares o los midamos en bolívares. Nosotros en el inflaciómetro de Se Dice Libertad medimos los precios quincenalmente, y justamente lo hacemos con esa frecuencia porque en momentos inflacionarios el seguimiento tiene que ser mucho más frecuente,
y claramente nos hemos dado cuenta que desde abril ya la presión, si bien era muy baja, ya veíamos que podía volver a elevarse. Entonces, tanto en los precios y obviamente esa cuestión, la relación cambiaria, estamos viendo cómo se desliza y pasó de lo que se quería dejar anclado o en 4.30, por decirlo de alguna manera, a comienzos de año, y ya supera los 5.5 a la fecha de hoy, bolívares por dólar. Nuestra invitada, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema, lo comentábamos con nuestro invitado anterior, el impacto que tiene el incremento del dólar en nuestro país. Solo en el mes de mayo se registró un salto de 14,8% según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas. Al regreso quisiera su comentario, profesora. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica. Nos acompaña la profesora Sari Levy, quien es presidenta de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela. Yo les hago una inquietud, profesora. Usted mencionaba lo que ha ocurrido con el tipo de cambio. Ha registrado el dólar un incremento de 14,8% solo en el mes de mayo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. El impacto que esto tiene para una economía como la nuestra, que está prácticamente dolarizada, al menos desde el punto de vista transaccional. La escuchamos. Disculpa, tenía apagado el micrófono. Te decía que efectivamente nosotros tenemos una alta dependencia, digamos, en el sector productivo de las importaciones. Por lo tanto, el deslizamiento del tipo de cambio tiene un efecto que se traslada muy rápidamente a los precios a nivel nacional. De igual manera, también tenemos que reconocer que la falta de estabilidad macroeconómica, la carencia de transparencia, la ausencia de una institucionalidad robusta, de un Estado de derecho, de respeto a los derechos de propiedad, etcétera, pues hace que la confianza en la moneda nacional sea muy baja y ante cualquier expectativa negativa, pues es mayor aún el traslado hacia la divisa. Por lo tanto, esos intentos a través del impuesto a las grandes transacciones financieras, de desdolarizar una economía que encontró justamente
en ese boquete que se abrió a la posibilidad de utilizar divisas, el mecanismo para poder funcionar, pues no tienen asidero. Y justamente lo que estamos viendo es que hay que generar condiciones para que la producción se realice adecuadamente a nivel nacional si quieres rescatar la economía. De lo contrario, pues seguiremos con esquemas que no funcionan. Esa idea de querer inyectar continuamente reservas para mantener un tipo de cambio sin estabilidad macroeconómica, simple y llanamente no funciona. Ahora, ¿es posible proyectar lo que puede ocurrir en los próximos meses con el tipo de cambio en nuestro país, profesora? ¿O incluso a cuánto puede cerrar? Mira, en Venezuela es difícil hacer proyecciones y a mí no me gusta hacer proyecciones al azar, pero no cabe duda que esa capacidad de inyección en las mesas de cambio para anclar un tipo de cambio, para anclar su precio, no es sostenible en el tiempo. No estamos teniendo una economía ni unas reservas que puedan soportar lo que se está haciendo. Entonces, más bien lo que hay es que liberar esas amarras en el sector productivo, abrir los espacios del mercado que permitan una autorregulación más eficiente, permitir que exista crédito sin que ello atemorice a ningún elemento nacional y por el contrario que se permita la dinámica económica. Solo así en un plazo relativamente adecuado podrán equilibrarse las cosas. Démonos cuenta de lo que pasó en el 2017 y 2018 cuando no teníamos ni efectivo ni producción nacional. ¿Qué pasó? Tuvimos una escasez abrumadora y una hiperinflación, terrible. ¿Y cómo se solucionó eso? Simplemente permitiendo la divisa, el uso de la divisa. Entonces, nada más abrimos un pequeño boquete a este entramado de controles y regulaciones incoherentes y le damos un espacio al mercado, solucionamos algunos problemas económicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender de esas lecciones y liberar al resto de la economía y no pretender que con una que otra regulación la vamos a arreglar. Bueno, de hecho ustedes concluyen que el deslizamiento reciente del dólar estaría anticipando correcciones mayores a futuro con probables impactos inflacionarios, ¿correcto? Obviamente, pero eso es lo que conversábamos justamente antes. Tarde o temprano el tipo de cambio se va a deslizar y eso lo vamos a sentir en precio. Pero tú quieres sentir menor impacto en ese precio. Bueno, definitivamente permite que aumente la producción y precio y cantidad equilibrarán ese impacto. De lo contrario, pues tendrás que asumir el costo completo del impacto en precio. Bueno, el régimen de Nicolás Maduro ha implementado medidas para supuestamente desdolarizar la economía con muy poca eficacia, si me permite, como el impuesto a las grandes transacciones financieras, que a la larga ha tenido un impacto en el precio final de los productos. Yo le pedí un comentario sobre este punto específico, le escuchamos. Totalmente de acuerdo con la afirmación que acabas de señalar. No solamente es ineficiente, si la moneda nacional no da confianza, la gente se va a trasladar a una divisa dura. Y si tú tienes la posibilidad de realizar tus mercancías en una moneda dura, tú no lo vas a realizar en una moneda débil. Entonces el detalle no está en inventarle un impuesto para que sea más costoso todo el proceso al consumidor. El detalle está en, vuelvo a insistir, en romper todas esas amarras que tienen distorsionada la economía nacional. Si la población observara un desarrollo de la economía, una estabilidad macroeconómica y una institucionalidad fuerte, nuestra moneda se fortalecería en sí misma y habría un natural traslado a ella. De lo contrario, la economía no se arregla por decreto, señores. Profesora Sari Levy, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos en estos minutos, presidenta de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela, expresando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos. Muy buenos días. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaña, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles hoy Martínez Monasterios, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.